Muchas gracias. Entonces, a ver, me dicen si ya se ve mi pantalla. Vamos a hacerla grande para que se... Ahí está, ¿sí se ve o no se ve? ¿Qué tal se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Nadie habla? ¿Escribe? Ah, sí, ya Rubén escribió que sí se ve. Este, habíamos acabado la prueba Lillyforce de bondad de ajuste. Habíamos dicho que esa prueba solo sirve para probar normalidad con los parámetros desconocidos. Se puede generalizar bajo ciertas condiciones si la distribución tiene una distribución estándar. En este caso, la normal sí tiene su representante estándar, que es la normal 0,1, y por eso la distribución Lillyforce es constante independientemente de los parámetros que tenga la distribución. Por eso la prueba Lillyforce puede hacerse suponiendo parámetros desconocidos, ¿no? En la hipótesis nula. Esa es la gran ventaja que tiene Lillyforce, en donde la hipótesis nula bajo H0 podemos llegar a tener pues parámetros desconocidos sin ningún problema, porque Lillyforce demuestra que su estadística. Y habíamos introducido unas pruebas más potentes. Ahorita vamos a ver que son más potentes estas pruebas que la Lillyforce y que la Kolmogorov. Son pruebas basadas en una distancia cuadrática de la distribución empírica y la distribución que proponemos bajo H0. O sea, nuevamente la idea es exactamente lo mismo que Kolmogorov, medir una distancia que nos diga qué tan alejada está la distribución empírica de mis muestras con la distribución que yo estoy proponiendo bajo H0. Y es exactamente la misma idea teórica, ¿no? Si esta distancia es muy grande, quiere decir que la empírica no se parece a la distribución que tú estás proponiendo bajo H0, y si se supone que la empírica se debe de parecer a la verdadera función de distribución, pues es cuando uno dice tienes que rechazar H0 porque el modelo que tú me estás proponiendo bajo H0 no se está ajustando a los datos, es decir, la empírica y la que propones bajo H0 tienen una distancia importante, ¿no? Entonces, las QEDF statistics son de esta forma, van a ser calculadas de esta forma. Entonces, esta integral, si ustedes se dan cuenta, está calculando como una distancia, está calculando una métrica de cuánta diferencia hay entre la empírica y la que propones bajo H0. La eleva al cuadrado precisamente pues, para evitar cuestiones del signo positivo y negativo y se vayan a eliminar, ¿no? Y viene por aquí, esta parte va a ser importante para estas estadísticas, que es un ponderador. ¿Qué ponderador queremos usar? Pero es un ponderador que nos va a tratar de decir o nos va a tratar de ayudar a tratar ¿cómo se llama? De identificar en dónde queremos tener el mayor peso en esta diferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que estas pruebas sean muy potentes, esta función del peso. Y ahorita, pues, o sea, esta función del peso uno la define y en función a esta función que yo voy a poner aquí es que esta estadística va a tomar distintos nombres, ¿no? De hecho, hay dos estadísticas muy importantes que salen a partir de esta definición, que es la prueba Anderson-Darling y la Kramer-von Mises. Son básicamente dos porque definieron unos pesos y con esos pesos crearon la estadística Anderson-Darling y luego con otros pesos crearon la estadística Kramer-von Mises, ¿de acuerdo? Entonces, lo que primero que quiero que noten es pues que esto es como una distancia finalmente entre la empírica y la que ustedes proponen bajo H0. Y es una integral que pues sí puede llegarse a complicar su cálculo porque la estadística de prueba, pues híjoles, pues se me complica porque me estás planteando una integral y luego es una integral respecto a una función de distribución. Eso nos va a ayudar bastante, de hecho, integral respecto a una función de distribución. Ustedes se acordarán en sus cursos de cálculo cuando vean integral de Riemann-Stieltjes, integral respecto a una función, cuando la función es creciente es relativamente fácil porque nada más hay que integrar respecto a la densidad, ¿no? O sea, se deriva la función de distribución y luego respecto a x, ¿no? Nosotros supongamos que esta f estrella es una distribución continua, ¿no? Y completamente especificada. Ese es otro problema que van a tener ahorita las QEDF Statistics, que nuevamente es como Kolmogorov. Necesitas que bajo H0 esté completamente definida la distribución, es decir, distribución y parámetros, ¿ok? No es como Lillyforce. Lillyforce nada más requiere distribución, aunque no me digas los parámetros. Estas estadísticas que estamos definiendo en este momento sí requieren que tengas completamente definida la distribución. Después la vamos a generalizar porque sí existe la generalización de, oye, ¿qué pasa cuando los parámetros son desconocidos? Sí se puede
generalizar la misma idea que hizo Lilliefors ahora aplicada a esta función, ¿no? Entonces, el papel importante de estas estadísticas es el ponderador. Esta psi de x es una función ponderadora que nos ayuda a darle peso a la diferencia cuadrática en cada x. Ustedes se dan cuenta, para cada x, yo digo qué peso le quiero dar a esta diferencia. Y entonces aquí entra a discusión algo muy interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, simulen una prueba, una muestra test-student y verifiquen si es normal? Es decir, háganle la prueba de normalidad. ¿De acuerdo? Creo que venía en la tarea. O sea, simulen una muestra test-student y luego verifiquen si un modelo normal se ajusta a esa muestra test-student. ¿Qué es lo que esperábamos ver que hiciera la prueba? Pues que rechazara normalidad, que dijera, ¿sabes qué? Esta muestra que me acabas de pasar no es normal y la rechazara, ¿no? Cuando eso pasa, quiere decir que la prueba está siendo potente, está identificando. El student se parece mucho a la normal. Por eso siempre cuando se prueba normalidad se hacen pruebas con la test student, es decir, se simula una prueba, una muestra test student y se verifica que la prueba sea capaz de identificar que esto es una test student y rechace de forma correcta. ¿De acuerdo? Entonces aquí el ponderador va a jugar un papel importante para este tipo de problemas. Porque este ponderador lo que nos quiere decir, nos quiere ayudar es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que magnifiques las diferencias, por ejemplo, en la cola de la distribución. Eso sería interesante, ¿no? O sea, yo quiero que esta estadística de prueba sea capaz de identificar diferencias en la cola de la distribución, en las colitas de la distribución. Y entonces yo puedo escoger una función psi que le dé mayor peso a las colas de la distribución que yo estoy queriendo probar bajo H0. De tal manera que si la empírica y la que yo propongo bajo H0 tienen una diferencia que va a ser magnificada por esta ponderación, ¿no? Que le va a dar peso a la cola. Entonces la estadística inmediatamente lo va a identificar y va a decir, tú no eres esta distribución porque le estoy identificando que en tu cola, en la cola de la distribución hay una diferencia y después gracias a la función de peso, pues lo magnifica, por así decirlo, lo hace evidente, ¿no? Entonces, en este caso de la prueba test student, nos va a ayudar mucho este tipo de pruebas, porque precisamente si nuestra estadística tiene un ponderador que le da peso a las colas, pues inmediatamente ese tipo de pruebas va a identificar cuando algo es test student y cuando es normal, porque la test student y la normal, la gran diferencia empanadas y todo, ¿verdad? Pero la test student tiene colitas más pesadas, entonces este tipo de pruebas y con el ponderador adecuado van a poder identificar de mejor manera cuando una muestra no es normal, sino de una test student. ¿Ya vieron? Entonces, esta estadística de prueba, es importante notar que esta estadística de prueba no va a depender de la F estrella, nuevamente, no va a depender de la F estrella. Es como la de Kolmogorov, ¿se acuerdan? Que les dije, miren, la prueba de Kolmogorov no va a depender de la función de distribución que tú me pongas bajo H0. ¿Por qué? Porque si ustedes acordarán que yo podía llevar la muestra a uniformes, ¿se acuerdan? Les decía, podemos llevar la muestra que tú me estás pasando, le aplico la función de distribución, y hay un teorema, ¿no? Que nos dice que si a la variable aleatoria le aplicas tu función de distribución, obtienes a una variable aleatoria uniforme 0,1. Entonces, lo que haces es transformar el problema. En lugar de recibir x1, xn, muestra aleatoria del modelo tal, transformas esas x a u's, ¿no? A 1, U2, UN, muestra aleatoria del uniforme 0,1. ¿Por qué lo puedes hacer? Porque le aplicas la función de distribución bajo H0 a la X y eso transforma las X a U's, a uniformes, ¿no? Es un teorema que seguramente conocen de su cálculo de probabilidad 1 o probabilidad 2, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llevarnos esta estadística de prueba a mejor, a verlo en muestras. Para hacer eso, vamos a pedir un requisito, porque voy a hacer un cambio de variable en esta integral que está aquí. Voy a hacer un cambio de variable, de hecho aquí lo estoy planteando. Precisamente este cambio de variable lo que está haciendo es transformar las x en u's a través de la función de distribución que propongo bajo H0. Es decir, a cada x que tú me das, yo le voy a aplicar la función de distribución que me propones bajo H0, la voy a aplicar, y eso va a generar una nueva variable que le voy a llamar u. Ajá, ¿ya la vieron? Es un cambio de variable realmente el que estoy planteando en esta integral. Haz de cuenta que les digo, resuélvame esta integral y yo les propongo este cambio de variable. Vamos a proponer este cambio de variable. Y vamos a ver cómo queda la integral. Y la integral van a ver que queda más sencilla, ¿no? Pero para que el cambio de variable tenga una forma simple, al momento de que lo voy a aplicar, voy a tener que solicitar
un supuesto a psi de x. Voy a suponer que psi de x es una transformación de la función de distribución en x, es decir, que yo puedo expresar a psi de x como g aplicada a la f de x. Esto con el fin de poder aplicar el teorema de cambio de variable más fácilmente, porque si no nos queda complicada la forma, ¿no? Entonces, esto es interesante también. O sea, en general, así se define la estadística de prueba QE de X, ¿no? QE de F. Pero yo aquí estoy agregando, para simplificar la estadística, voy a agregar el supuesto que la función de peso es una función de la función de distribución. Existe esta G, de tal manera que la psi de X la puedo escribir de esta forma, ¿no? Lo que voy a hacer entonces es aplicar a esta integral que está aquí arriba el cambio de variable. Voy a decir u va a ser f de x, entonces la inversa, sí puede decir existe la inversa, puesto que es creciente. La x es la fx inversa en u, y entonces yo puedo aplicar du también de este lado y me da la de fx, ¿no? Así como nos enseñaban en cálculo, ¿no? Hacemos el cambio de variable, ¿no? Entonces hago este cambio de variable a esta estadística que está aquí. La entrada, lo primero que vemos es que si la x se va de menos infinito a infinito, la función de distribución a fuerzas va entre 0 y 1, ¿no? O sea, la x muévanla entre menos infinito a infinito, que es lo que pide aquí la integral de menos infinito a infinito. Pero la x se está moviendo de menos infinito a infinito. Eso hace que la función de distribución que pongo bajo h0, que es completamente conocida en este ejemplo, en este caso, pues hace que la u se mueva entre 0 y 1. Por eso los límites de integración cambian, ya no van de menos infinito a infinito, sino el momento que yo cambio de variable a la integral, ahora la integral va nada más de 0 a 1. Vean cómo se simplifica bastante la integral. Y simplemente hago las distintas, ¿cómo se llama? El cambio de variable adecuado para precisamente llegar, ¿no? A lo que dice la expresión, ¿no? Porque, pues, ¿quién es fx estrella? Pues es 1, esto es u, por eso aquí aparece la u. ¿Quién es psi de f de x? Pues sería psi de, ¿quién es x? Pues f inversa de u, pues es de fx, por eso aquí aparece de u, ¿no? Eh, entonces aquí hemos impuesto este supuesto, ¿no? De que la psi de x se puede ver como una función de la f de x. Es importante ese supuesto, ¿no? De aquí, pues tú puedes, de cierta forma, en lugar de poner a la x, pues pones a la f inversa de u, que es lo que estamos poniendo aquí en nuestro cambio de variable. Y entonces queda g de f inversa de u, que es g de u. Entonces, al final, gracias a este supuesto que agregué a la q de f, nuestra estadística de prueba termina siendo esta integral que está aquí. Eh, y entonces ustedes dirán, oiga, pero es que sigue dependiendo de la f', y entonces la estadística sí depende de la f estrella que tú me estás dando, ¿no? Entonces hasta aquí parece engañosa esta ecuación, porque yo les dije en un principio, esta estadística no va a depender de la f estrella que tú pongas bajo h0, y por lo tanto la distribución de qn solo va a depender de la n, del tamaño de muestra que tú recibas. Sin embargo, aquí en las notas les explica por qué, en este caso, fn de x, fn aplicada a la inversa de la distribución en u, realmente ya no depende de la f estrella, y todo radica en precisamente este cambio de variable que yo estoy planteando. Acuérdense, ustedes reciben x1, xn muestra aleatoria de fx, que bajo h0 es f estrella de x. El momento que ustedes aplican a cada X, le aplican su función de distribución, yo les digo, aparecen las U's, aparece U hasta UN. Esas U's ya se distribuyen uniforme 0,1. Y lo único que les estoy haciendo ver en esta parte de las notas es que esta función Fn aplicada a la F inversa de U, si ustedes siguen todo esto, no es más que la distribución empírica de las U's, de las uniformes. Es decir, una vez que ustedes tienen las U's a partir de las X, ¿no? Acuérdense, reciben las X, le aplican la F estrella a cada una de las X, obtienen las U's. Entonces, lo único que les estoy diciendo es hagan la distribución empírica de las U's, y esa es precisamente esta función que está aquí, la distribución empírica, pero de las U's. Y aquí está la explicación de por qué precisamente nos da la distribución empírica de las U's, porque vean, estoy contando las UIs menores iguales a U. Entonces, es una distribución empírica de las UI, ¿no? Entonces, pues aquí el gran truco, por así decirlo, es que pues ya estoy trabajando con uniformes 0,1.
De ahí, pues, que la QN ya no va a depender de F estrella, porque al final me estoy llevando el problema. O sea, no importa con qué distribución yo comience. Yo le puedo poner una exponencial, le puedo poner una gamma, le puedo poner una G cuadrada. Al momento que le aplico la distribución a la variable aleatoria X aplicada a esa función de distribución, lo que ustedes van a tener son U's, y esas U's ya van a ser uniformes. De la G cuadrada, siempre y cuando tú le apliques la F estrella a esa X, vas a obtener una uniforme. De ahí que la estadística pues ya no va a depender en sí de qué F estrella me estabas planteando al principio, sino simplemente de la N, del tamaño de muestra que tú me diste, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entonces se convenzan de que la estadística de prueba, en el momento que ustedes transforman la muestra a uniformes, esa integral fea se convierte en esta otra integral, ¿no? En donde esto que está aquí, que parece que está feo, pero realmente no lo es la distribución empírica de una de muestras uniformes. Es decir, igual, el número de observaciones menores iguales a cierta U, ¿no? Eso es lo que nos va a cuantificar esta función, ¿no? Esta parte que está aquí, esta de aquí. Entonces, esta es la integral que nos enfrentamos a resolver. Y entonces ahora aquí vuelve la pregunta, bueno, pero ¿quién es G, no? O sea, bueno, ya me dijiste que es un ponderador. Bueno, pues G es precisamente el que nos va a definir al ponderador, ¿no? Eh, la pregunta es, pues, ¿a quién usamos como G, no? Y es precisamente ahí donde surge todas las ideas de, bueno, ¿qué usamos de ponderador para que la prueba sea lo más potente posible? Entonces, la prueba que se le ocurre a Anderson Darling es genial. A Anderson y Darling se le ocurre proponer este ponderador, miren. Phi de X igual a 1 entre F estrella de X que multiplica a 1 menos F estrella de X. O sea, él propone, ¿qué gano con esta estadística de prueba? ¿Qué tiene esta forma? O sea, ¿qué ganó? Pues vean, ¿qué pasa cuando la X se va a menos infinito, por ejemplo? ¿No? Cuando X se va a menos infinito, ustedes saben que la función de distribución tiene que irse a cero. Entonces, uno entre algo que se está yendo a cero, pues el ponderador le da mucho peso, porque uno entre cero se va a infinito. Entonces, cuando la X empieza a ir hacia la izquierda, el ponderador le empieza a dar más peso. Y al revés también, cuando X se va a infinito, la F estrella se empieza a ir a 1, ¿verdad? Porque es la función de distribución. Y 1 menos 1 empieza a irse a 0, y entonces uno entre algo que se va a infinito, algo que se va a ir yendo a 0, perdón, uno entre algo que se va haciendo cada vez más chiquito, empieza a irse a infinito. Entonces, este ponderador es la genialidad, la gran genialidad que se le ocurre a Anderson y Darling, porque este ponderador le da pesos a las colas de la distribución. Si se están yendo muy a la izquierda o muy a la derecha, el ponderador empieza a crecer, empieza a darle más peso. Ajá. Entonces, esta es precisamente una de las pruebas más potentes que se han encontrado para verificar normalidad, sobre todo en las colas. Ese es el gran detalle de probar normalidad. Siempre son las colas de la distribución normal. Ese es donde nos cuesta trabajo verificar la normalidad. En la t-student es el ejemplo clásico, ¿no? La t-student tiene el mismo comportamiento de la normal, salvo en las colas. En las colas tiene colas más pesadas. Pues bueno, gracias a este ponderador que se lo él logra encontrar una estadística de prueba muy potente, porque este ponderador hace que la estadística de prueba castigue si la empírica y la que propones bajo H0 no se parecen en las colas. Este ponderador lo castiga bastante e inmediatamente la estadística de prueba lo identifica e inmediatamente lo rechaza, ¿no? Esa es la idea de este ponderador que se le ocurre a Anderson Darling, que le está dando peso tanto a la cola izquierda como a la cola derecha. O sea, se le ocurre, pues vamos a poner este ponderador en la ecuación de arriba y creamos una estadística de prueba. Entonces, si ustedes hacen todo lo que está ahí arriba, es decir, colocan a este como su ponderador, ahí está colocado, o sea, esta es nuevamente la QN, ahí está la empírica, aquí está la distribución que propones bajo H0, y vean que estoy proponiendo este como ponderador. Lo que ustedes ganan con esto, pues es que obtienen una estadística de prueba que le va a dar mucho peso a las colas de la distribución. Y entonces, en el caso de la normal, esta prueba ha sido de las más potentes para identificar normalidad. Y si quieren, ahorita hacemos una prueba, a ver si nos da tiempo para que vean que en efecto esta prueba es capaz de identificar con mayor de las veces cuando una muestra no es normal, ¿no? Lo identifica de forma muy eficiente porque a propósito fue construida así.
fue construida para darle peso a las colas de la distribución mediante este ponderador que se definió. Entonces Anderson-Darling dice, cambio de variable de llevarlo a las U's, pues nos queda de esta forma la integral, que es muchísimo más fácil de resolver. Acuérdense que ahora queda una distribución empírica de uniformes. Aquí ya queda la U normal, y aquí está el ponderador, ¿no? Aplicándose 1 entre 1 menos U. Y acuérdense, la integral ya nada más va de entre 0 y 1. Entonces aquí nada más hay que recordar que esta cosa corresponde a la distribución empírica generada de la muestra transformada U hasta UN. Acuérdense, si ustedes van a hacer esta prueba, la forma correcta es a las X le aplicas la F estrella para obtener las U's. Y una vez que tienes las U's, construye la distribución empírica de esas U's. Y esa es la que va aquí, la empírica de las U's. Ahora, si se dan cuenta aquí a propósito, ya no le llamo Q, le llamamos A. ¿Por qué? Pues porque es el estadístico Anderson-Darling. O sea, es simplemente agarrar la fórmula que ya sabemos para las formas cuadráticas, digo, para las discrepancias cuadráticas, que es la Q cuadrada, pero en el momento que yo le pongo estos pesos, esta función de pesos, pues ya no le vamos a llamar Q, le vamos a llamar A en honor a Anderson-Darling, que se le ocurrió este ponderador. Entonces, su estadística de prueba no es más que resolver esta integral. Eso es lo que dice la teoría. Y resolver esta integral ya no está tan complicada, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la empírica es constante a pedazos, ¿verdad? Que va dando brinquitos. ¿Se acuerdan cómo es la empírica? La empírica de las U's es donde va a dar un brinco de tamaño 1 entre n. Estoy suponiendo que no hay empates, eso es importante en esta teoría, suponer que no hay empates. Entonces siempre los brincos son de tamaño 1 entre n, pero acuérdense que ya estoy trabajando con uniformes, eso es lo interesante, ¿eh? Ya transformé la muestra original ¿cómo se llama? En uniformes, y estoy trabajando ahora con las U's, ya no con las X. Entonces esto es importante. ¿Quieren ahorita? Vemos un ejemplo rápido de qué es lo que estoy tratándoles de decir, es transformen la muestra que ustedes reciban a uniformes y ya trabajen con uniformes. Es más fácil porque la integral toma una forma más simple y pueden calcular el estadístico Anderson-Darling más rápido, bueno, más eficiente. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Ahorita voy a suponer una muestra. Puede ser cualquiera, ¿no? Vamos a poner una exponencial de parámetro 1. Ahí está, bueno, perdón, exponencial n, vamos a poner una muestra de tamaño 10 de parámetro 1. A ver, ahí está una muestra de tamaño 10. Lo que yo les estoy diciendo, imagínense que esta es tu muestra, ¿no? Y quieren verificar, oye, estos datos son exponencial de parámetro 1. Bueno, ustedes ya saben que sí lo son, ¿no? Pero imagínense que no saben, ¿no? No saben que viene generado una exponencial de tamaño 1 y ustedes plantean la hipótesis H0. La F estrella es igual a una exponencial de parámetro 1. Acuérdense que en este momento sí requiero saber el parámetro, ¿no? Para poder aplicar todo, ¿no? Entonces, esta es función exponencial de parámetro 1. Lo que yo les estoy diciendo es, hay que transformar la muestra que ustedes acaban de recibir. Ustedes recibieron esta X. Lo que yo les estoy diciendo es, apliquen la función de distribución. Entonces, por eso voy a poner Px, ¿no? Porque es la función de distribución del exponencial de parámetro 1 aplicada a la muestra. Si ustedes la aplican, generan las U's. Estos son las U's. Esta es a la que yo le llamo la muestra de las U's. Estas ya son uniformes según la teoría. Bajo H0, estas ya deben de distribuirse de forma uniforme. Entonces, ustedes hacen la empírica, empirical cumulative distribution function de las U's, y luego la grafican, pues van a ver lo que les decía, ¿no? La distribución empírica de las U's. Ahí está, van dando los brinquitos, ¿ya vieron? Y acuérdense, esta es una distribución empírica de una uniforme, por eso ya nada más se mueven entre 0 y 1. Aquí abajo, vean cómo estoy entre el 0 y el 1. O sea, la distribución, ya la X realmente es una U, ¿no? Esto ya es una U, es la distribución empírica de las U's, y vean cómo va dando brinquitos, y siempre dan brincos de tamaño 1 entre n, porque se supone que no hay empates, entonces por eso el brinco siempre tiene que ser de tamaño 1 entre n. Entonces, esa es la clave para resolver esta integral, porque yo les estoy diciendo integra desde 0 hasta 1. Entonces, lo que yo te propongo es que en lugar de que integres desde 0 hasta 1, vayas integrando por cachitos, porque tú sabes que esta distribución empírica es constante a pedazos. Entonces, pues lo que te recomiendo, y luego desde esa U a la otra U, es decir, vas integrando por cachitos, porque al final tú tienes que integrar entre 0 y 1.
Esto es lo que dice la fórmula. Pero yo te estoy diciendo, ¿sabes qué? Esa integral descompónla en donde sabes que la distribución empírica es constante. Y es constante en cada una de las U's. Acuérdense que aquí está la U1, luego la U2, la U3, bueno, ya ordenadas, ¿no? 4, 5, 6. Y entonces ahí es donde da brinco la distribución empírica. Entonces, precisamente ustedes lo que están viendo es cómo descompongo esta integral que está aquí, la estoy descomponiendo desde 0 hasta U1, es decir, hasta antes de que dé el primer brinco la distribución empírica. ¿Ya vieron? Desde 0 hasta donde aparece la primera U. En este caso, en este ejemplo, la primera U aparece en punto 26, ¿no? Creo que es el mínimo. Ah, no, punto 18, ¿ya la vieron? Punto 18, el más chiquito. Es la U1, es la primera U ordenada. Entonces, por eso la distribución empírica va a 0, 0, 0 y en punto 18, ¡pum!, da el brinco. Entonces, lo que les estoy proponiendo es esta integral que va de 0 a 1, primero integra desde 0 hasta U1. ¿Cómo es la distribución empírica desde 0 hasta U1? Pues la distribución empírica vale 0, ¿ya vieron? Vale 0. La distribución empírica de la SUS vale 0. Entonces, esto vale 0, ¿no? Entonces te queda U cuadrada, que multiplica a 1 entre U menos U, pero entonces tienes una U cuadrada con una U abajo, nada más te queda U entre 1 menos U de U. ¿Ya vieron? Entonces, esta integral, ven cómo la... Y luego, ¿qué sigue? Pues ahora tendremos que integrar de U1 a U2, ¿no? O sea, de donde está la primera observación, ahí me dice que la conexión es inestable. ¿Sí me están escuchando? Si no, ya me salió un mensaje por ahí. Esperemos si se establece esto, ¿eh? Porque si no, porque estoy en una parte importante, ¿no? Se corta un poquito, sí, híjole. Ojalá se pueda mejorar, porque sí, ahora no estoy en mi casa, entonces, bueno, ni siquiera para cambiarme de cómo se llama, de internet. Pero bueno, esperemos, si se llega a apartar algo, me vuelven a decir y yo lo vuelvo a repetir, no se preocupen. Pero vean, o sea, aquí es la clave de resolver la integral de Anderson-Darling, es particionar la integral de 0 a 1 en cada una de las partes en donde yo sé que es constante la distribución empírica. Y aquí lo que hay que recordar es que es constante en cada uno de las U, ¿no? Aquí está la primera U1, luego la U2, la U3, la U4, la U5, la U6, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, si yo me regreso al ejemplo que estábamos viendo en R, ahora estoy integrando de punto 18 a punto 26, porque es la primera estadística de orden de la SUS, es punto 18 a punto 26. Entonces, ahora voy a integrar de U1 a U2. ¿Y cuánto vale la empírica de U1 a U2? ¿No? Desde punto 18. Voy a mostrar el gráfico. ¿Dónde quedó mi gráfico? Ay, Dios mío. Ah, creo que quedó en este lado. Aquí está mi gráfico. De U1 a U2, ¿cuánto vale? 1 entre N. Acuérdense que da brincos de 1 entre N estas cosas. Entonces, la empírica vale 1 entre N. Entonces, por eso ustedes van a ver aquí el I entre N, porque la I empieza con 1. Entonces, por eso la empírica vale 1 entre N. Entonces, aquí queda la U al cuadrado entre el ponderador U de U. ¿Ya vieron? Entonces, eso pues va a pasar desde I igual a 1 hasta N menos 1. Por eso estoy desglosando la integral de esta forma, ¿no? Entonces, nuevamente estoy descomponiendo la integral en esta primera parte, luego voy descomponiendo cada una de estas y al final veo también cómo me va a quedar la última parte de la integral. Una vez que yo tengo la última estadística de orden, que es la UN, en este caso, en nuestro ejemplo, ahí estoy haciendo en nuestro ejemplo, la UN, ¿quién sería? Sería la máxima estadística de orden, sería punto 85, me parece, ¿no? Es punto 85 es la más grande. Entonces, en punto 85 es cuando alcanza, aquí el punto 85 es cuando alcanza al máximo la distribución empírica. Y entonces, por eso es desde punto 80 y, ¿qué? Punto 85 hasta 1, que es el máximo que alcanza la distribución uniforme 0,1. ¿Qué forma tiene la integral? Pues si ustedes se dan cuenta, la empírica ya vale 1, ¿no? Aquí ya vería un 1 entre U, entonces sería con, ¿no? Entre U. Pues vean cómo la estadística Anderson-Darling se traduce en resolver estas integrales. ¿La vieron? Y aquí pues esto ya es más fácil porque yo me fui ¿cómo se llama hoy en día? Hay paquetes que te integran, es decir, si se dan cuenta estoy integrando 3 tipos de ecuaciones. Esta
y esta. Son las 3 tipos de integrales que aparecen en esta descomposición que acabo de hacer. Si ustedes se meten a esas páginas de internet, Wolfram, o no sé cómo se llaman, y dicen, a ver, intégrame esta, les va a dar esta solución. Intégrame, esta es la interesante, porque aquí la A está jugando el papel de esta, y entre N, este de acá, ¿no? O sea, le estoy diciendo a este paquete estadístico, oye, intégrame esta función y les va a dar esto. Ahora intégrame el último caso y pues me va a dar esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente sustituir lo que me da esta integral, ponerla aquí y evaluarla. Es muy importante evaluarla, ¿no? Porque acuérdense, esta es la primitiva y luego hay que evaluarla en el límite inferior y superior para, con el superior y menos el inferior, para encontrar el valor de la integral, porque este ya es un número, ¿verdad? Es el valor de una integral. Entonces, esa es la talacha que hay que hacer. Y bueno, no viene aquí en las notas, pero si ustedes hacen toda esa talacha, van a llegar a esta forma. Que si es una talacha, no les digo es fácil, no es fácil porque por ahí cópicas que hacían en cálculo, ¿no? Esas cosas que se van yendo entre las cosas que están en medio y al final solo te queda el primero y el último. Más o menos así les va a quedar, más o menos así les va a quedar. O sea, no es fácil, o sea, les confieso, la verdad es que sí es mucha talachita. Pero ¿de dónde sale? Pues, o sea, tú requieres esta integral, perfecto, aquí está la integral, ¿no? Esta es la integral de este primer caso. Ahora evalúala entre 0 y 1. Entonces, pues en lugar de 0, pónganle, en lugar de u, pónganle 0 y en lugar de la u también pónganle 1 y ya tienen resuelta esta primera integral. Y luego vienen las de en medio, estas que están de en medio, ¿no? Igual, ustedes necesitan la primitiva de esta, aquí está la primitiva, ahí está la primitiva. Nada más que acuérdense que en lugar de A, ¿quién es? Es I entre N, ¿no? Pónganlo ahí. En el límite inferior, límite superior, y luego el último caso es este, es decir, es esta integral de aquí arriba, esta de acá. Igual, pónganlo, límite superior menos límite inferior. Y de esa forma, después de que aplican todas las reglas telescópicas y toda la cosa que ahí viene, les va a decir que este es el estadístico Anderson-Darling, ¿no? Vea que está en función de las U's y vean que tiene un paréntesis la I. ¿Eso qué significa? Es una muestra ordenada. Es importante que las U's fueron ordenadas. Entonces es importante para que las U's, una vez que ustedes transformen las X a las U's, estas son las U's. Ahí, ahí están las U's. Voy a poner las U's aquí otra vez. No funciona. Ahí está. Ay, Dios mío, ahí está. Es muy importante que hagan un sort para que sepan quién es U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9 y U10. Entonces ya saben quién es U1 hasta U10 entre paréntesis y nada más sustituyanla aquí. Sustituyanlo acá y de esa forma van a poder calcular el estadístico Anderson-Darling. O sea, esta es la fórmula que ya aparece publicada en su paper de Anderson-Darling. Él resuelve la integral, evidentemente. Dicen ya, resolviendo la integral, esta es la estadística de prueba que yo propongo para verificar si los datos siguen una distribución F estrella, ¿no? Y un poco lo que dicen, pero acuérdate quién era la U. Pues U era F aplicada a la X original. Entonces, algunos libros no presentan esta fórmula, sino presentan la fórmula en lugar de las U's, regresan a la variable original, es decir, la vuelven a regresar a la variable F, a la variable X, y entonces les queda de esta forma, ¿no? Digo, pueden usar cualquiera de las dos. A mí me gusta más esta porque pues ya está en términos de la uniforme, pero si ustedes no quieren hacerlo, pueden aplicar también esta fórmula de abajo. Pero a mí en particular me gusta más esta de ahí, porque las U's, la distribución que propones bajo H0 a la X que tú me estás dando, por eso aparecen las U's, ¿no? Entonces, de esa forma, pues yo puedo simular esta estadística de prueba, puedo construirla, porque pues está fácil ya esta parte, ¿no? Esto ya es algo sencillo de hacer. Son sumas, se puede programar, no pasa nada. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven es que sepan que esta estadística de prueba, la genialidad que tiene esta estadística de prueba
es que el ponderador le da pesos a las colas de la distribución, tanto a la izquierda como a la derecha. En su tarea que les estoy dejando esta semana, yo les estoy planteando que usen de ponderador un ponderador que solo le dé peso a la cola derecha, por ejemplo. Está interesante, ¿no? O sea, les estoy diciendo que hagan toda la teoría de Anderson-Darling, suponiendo que a ustedes solo les interesa la cola derecha, es decir, el ponderador es 1 entre 1 menos f estrella de x. Y les digo, pues a ver, resuelvan ese problema, calculen la estadística de prueba bajo ese supuesto, simúlenla y vean cómo se distribuye, ¿no? Ahorita, pues eso, ahorita lo vamos a hacer con la Anderson-Darling. Ahorita, pues, les digo, con un, por medio de simulaciones la podemos encontrar. Eh, aquí nada más hago una aclaración. Yo les dije, ¿no? Esta estadística de... o sea, no importa de qué función de distribución tú me pongas, la estadística de prueba de Anderson-Darling solo va a depender de la n. Pero ¿qué creen? Acuérdense que había una n multiplicada, ¿se acuerdan? Todo esto empezó con una n que sí se los platiqué la vez pasada. Esta n que está aquí. ¿Cuál es la función de esta n que está aquí? Que la estadística de prueba no se degenere en un cero. Acuérdense que si H0 es cierta, la empírica se parece a la distribución, a la F estrella. Y si la n es grande, entonces esta cosa se va a ir a cero. Entonces la integral se va a ir a cero y entonces la Qn se iría a cero. Pero precisamente esta n evita que esta integral se me vaya a cero porque tengo algo que se va a cero con algo que se va a infinito. Entonces, esto va a hacer que la Qn se estabilice en una distribución asintótica. También atrás de esto hay mucha teoría que no estoy poniendo, porque yo les digo, los probabilistas, cuando ven este tipo de problemas, ellos les interesa mucho la velocidad de convergencia. O sea, yo sé que va a ir, o sea, quiten la n por un momento, y ustedes ya saben teóricamente, gracias al teorema de Glibenko-Cantelli, que esta estadística se va a ir a cero, porque la empírica se parece a la verdadera función de distribución cuando la n empieza a crecer. El teorema fundamental de la estadística así lo dice. Entonces, esta estadística de prueba convergería a cero. Y entonces aquí es donde entran, va a ir a cero. Pero otra pregunta interesante es, ¿a qué velocidad se va a ir a cero? ¿Se va a ir muy rápido? ¿Se va a ir lento? ¿Se va a ir lineal? ¿Se va cuadrático? ¿Se va logarítmico? ¿Se va exponencial? ¿Cómo se va? ¿A qué velocidad se va a cero? Entonces, pues ahí hacen todos los cálculos, los probabilistas determinan la velocidad de convergencia. Y una vez que tienen la velocidad de convergencia, saben que pueden frenar la convergencia, pues emitiendo una fuerza que lo evite, ¿no? En este caso, la velocidad de convergencia es lineal, por eso aparece una n aquí solita, no aparece n cuadrada, ni n cúbica, ni raíz de n, no, aparece n. Entonces, es porque es la velocidad a la que converge esta cosa. Entonces, cuando ustedes multiplican por n, evitan que la Qn se vaya a cero, sino que se estabilice en una función de distribución. Entonces, eso es lo que pasa con la Anderson-Darling. Cuando la n empieza a crecer, la a empieza a converger a una distribución asintótica de Anderson-Darling. Por eso dice aquí la a cuadrada converge a cuadrada, donde a se le conoce la distribución asintótica de Anderson, la cual ya está tabulada. Igual, alguien se aventó las simulaciones de la distribución Anderson-Darling y sacó estos numeritos que están aquí, ¿no? Pero este es de la distribución asintótica. Lo bonito de esto es que la distribución asintótica se alcanza muy rápido. Yo he hecho simulaciones y con n igual a 5, bueno, a 10, prácticamente estás replicando ya de Anderson-Darling, ¿no? Entonces, es muy padre esa parte, ¿no? Converge muy rápido también esta estadística. Bueno, el algoritmo, eso es lo que interesa para su tarea. ¿Cómo funciona este es el algoritmo que ustedes tienen que programar? Te plantean esta prueba de hipótesis, quieres aplicar la prueba Anderson-Darling, lo primero que te digo es, las X que te acaban de pasar, transfórmalas a U's. ¿Cómo las transformas? Aplícale la función de distribución que propones bajo H0 a cada una de tus X's. Eso va a dar origen a la U1 a UN, ¿ok? Siguiente paso, ordena la muestra para que obtengas quién es U1 hasta UN. Esto ya lo hemos hecho en el R, ¿eh? Vean cómo ya la ordené. Ahí están las U's ordenadas. Una vez que están ordenadas, calcula el estadístico de prueba.
calcúlate esta suma. Y rechazas H0 si A, este numerito que tú estuviste, es mayor que el cuantil 1 menos alfa asociado a la distribución de Anderson-Darling bajo H0. Es decir, si estás haciéndolo al 5%, si la A cuadrada es mayor a 2.49, es cuando dices, tengo que rechazar H0. Acabo de encontrar una discrepancia importante entre la empírica y la que propones bajo H0, por eso el A cuadrada salió un número muy grande quiere decir mayor a 2.49 si lo estoy haciendo al 5%, y por lo tanto, yo aquí les hice un programita en R para que jueguen con él, en donde precisamente hago todo este proceso de Anderson-Darling. Aquí estoy calculando el estadístico de prueba Anderson-Darling. Se dan cuenta, ahí genero las uniformes, las ordeno, encuentro la estadística de prueba Anderson-Darling, la calculo, la guardo en este arreglo de AS. Aquí está el arreglo donde voy guardando las estadísticas en estas simulaciones. ¿La estoy haciendo cuántas veces? 100,000 veces. Y esta es la distribución de Anderson para el caso n igual a 5. Háganlo con n igual a 10 y prácticamente no va a cambiar mucho la distribución, es lo que les digo, es muy, converge muy rápido. Entonces, miren, estos son los números que me salió. Al 95% me salió 2.52. ¿Y cuál es el que sale en el libro de Conover? 2.49, o sea, prácticamente es el mismo, ¿no? Entonces, así es como se aplica la prueba Anderson-Darling. ¿Es muy potente? Sí, es muy potente, sobre todo cuando pruebas contra una test student. Simula una muestra de una test student y van a ver que Anderson-Darling es capaz de identificar que la muestra no es normal porque le va a dar mucho peso a las colas. En el momento que Anderson-Darling ve que una cola se está ajustando mal, inmediatamente te dice, eso no es normal, te rechazo, no eres normal, ¿no? Eso es muy bueno en una prueba de bondad de ajuste, que sepa identificar ese tipo. Para que ustedes lo puedan correr en su casa. Nuevamente son con los datos de la temperatura del cuerpo, ¿ya vieron? Em, es importante, Anderson-Darling solo funciona con parámetros conocidos, ¿verdad? Necesito que la F estrella esté completamente definida, ¿ok? Por eso en este ejercicio yo voy a plantear la hipótesis de que los datos son normales con esta media y con esta varianza, es decir, sí le estoy dando parámetros a la normal. Y yo quiero verificar mediante la prueba Anderson-Darling si los datos de temperatura se distribuyen normal con parámetro 98.3 y sigma cuadrada 0.53. Entonces, aquí leo los datos, aquí defino mis parámetros, ¿no? Vean cómo, recibo la muestra, pero ¿qué es lo primero que hago con la muestra? Le aplico la función de distribución bajo H0, que es una normal con media mu y desviación estándar la raíz de 0.53. Entonces, a partir de las X y aplicando el modelo que estoy planteando bajo H0, encuentro las U's. Una vez que encuentro las U's, las ordeno, calculo el estadístico de prueba de Anderson-Darling, como me habías dicho acá arriba, la fórmula que viene ahí arriba, después de resolver esas integrales, y me dice que el estadístico de prueba es 0.7082. ¿Y qué tenemos que ver? Compararlo con el cuantil de una Anderson-Darling para ver si este es un número ya muy grande, pero pues yo de entrada ya veo que 3, 2.4, a mí me salió 0.70, ¿no? O sea, no estoy superando ni el 0.93, ahí ya se volvió inestable mi conexión. Em, 0.93, o sea, pues, se va a decir que no se rechaza, a lo que voy, ¿no? Es la estadística de prueba me salió muy bajita, 0.70, evidentemente no es un número muy grande. Sin embargo, yo no me quedé con los libros del Conover, yo sí simulé, dije, voy a simular la distribución para el caso n igual a 30 de un Anderson-Darling, y vean, ahí está la distribución, estos son los cuantiles, vean que no cambian mucho, estos son los cuantiles para el caso n igual a 130, con alfa igual al 5%, el punto de corte sería 2.48. Sin embargo, mi estadístico de prueba fue 0.70. No superé el umbral de 2.48, por lo tanto no se rechaza H0. Es decir, Anderson-Darling me está confirmando también el modelo normal con los parámetros que acabo de definir ahí arriba de punto ¿qué? De 98.3 y 0.53 es una muy buena aproximación al verdadero modelo de la distribución de estos datos, ¿no?
Y ya acabé. Eh, Acuérdense que también nosotros podemos calcular famosos p-values, ¿no? Que es el área bajo la curva. O sea, básicamente es cuánta área deja la distribución Anderson-Darling después del punto 7082. Y mediante las simulaciones que acabamos de hacer, lo podemos calcular mediante simulaciones de la Anderson-Darling. Y veo cuáles son superiores a punto 70 y me dice que en el 54% de las veces estoy por arriba del punto 7082. Esta es una forma de calcular el área bajo la curva. Entonces el p-value asociado a esta prueba es 0.5476, que pues como ustedes saben un p-value alto nos hace no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Así es como se hace la prueba Anderson-Darling. Ese es el algoritmo. Entonces acuérdense, reciben la muestra, transforman las muestras a U's, ordenan las U's, calculan el estadístico de prueba y lo comparan contra los cuantiles asintóticos, o en mi caso yo la simulé, dije, ay no, yo sí la voy a simular, pero si les da flojera, pues pueden ir siempre a los cuantiles asintóticos del Anderson-Darling y ver si superaron estos numeritos. Si le están haciendo el 5%, es el 2.49 su punto de corte para saber si rechazan o no rechazan la hipótesis nula, ¿no? Entonces, así es como se corre la prueba Anderson-Darling. ¿Y qué creen que va? ¿Cuál es el problema de toda esta teoría? Nuevamente que me tienes que decir los parámetros bajo la hipótesis nula. Y esa es una lata. Porque a veces les digo, a veces yo solo quiero probar si los datos son normales o no. Es lo único que quiero probar, no me interesa con qué parámetros. A mí solo me interesa, oye, ¿estos datos son normales? ¿Sí o no? ¿Ok? Si ustedes quieren aplicar la normal para poder hacer la prueba, ¿de acuerdo? Lo mismo que pasaba con Kolmogorov, ¿se acuerdan? Cuando Kolmogorov saca su estadística, es muy importante tener los parámetros definidos bajo la hipótesis nula. Y después llegó Lilliefors, es lo que dijo, a Lilliefors dijo, a ver, pero ¿qué pasa cuando los parámetros no son conocidos? Y Lilliefors demuestra que se puede adaptar la prueba Kolmogorov al caso normal mediante una estimación de sus parámetros. Eso sí, ya es otra distribución, pero él encuentra que se puede resolver el problema para el caso que los parámetros son desconocidos bajo H0. Pues, ¿qué creen que pueden hacer con Anderson-Darling? Exactamente lo mismo que hizo con Lilliefors con Kolmogorov. Lilliefors va a poder resolver el problema ahora con Anderson, utilizando el estadístico Anderson-Darling, pero suponiendo parámetros desconocidos. Y, como ustedes se imaginarán, la idea de Lilliefors sigue siendo la misma. Vamos a estimar los parámetros, ¿no? Para poder hacer la prueba. Entonces, aparece la prueba que se le conoce como la Anderson-Lilliefors. La prueba Anderson-Lilliefors solo está diseñada para el caso normal. Solo se diseña para el caso normal, ¿ok? Y es cuando tú quieres probar normalidad sin colocar los parámetros. Tu hipótesis nula simplemente es, ¿los datos son normales, sí o no? Dime. Le pongas los parámetros para que puedas calcular su estadística de prueba y decidir si rechazas o no rechazas. Hasta ahí todo bien. Anderson-Lilliefors modifica la prueba de Anderson para que en el caso normal podamos hacer la prueba incluso si no conocemos los parámetros del modelo normal. ¿Ok? Y la prueba Anderson-Lilliefors va a ser exactamente o la misma idea que se hizo con la prueba de EKS, con la prueba Kolmogorov, ¿no? Llevarlo al modelo normal estándar y hacer la prueba ahí. Entonces, Lilliefors propone el siguiente algoritmo para hacer la prueba. Nuevamente, me planteas una prueba de hipótesis. Vean que los parámetros son desconocidos en la hipótesis nula. ¿Ok? Anderson-Lilliefors va a poder resolver esta hipótesis. ¿Cómo? Con la muestra que tú me estás dando, lo primero que voy a hacer es estimar a los parámetros desconocidos del modelo normal. Nuevamente, Anderson-Lilliefors solo funciona para el modelo normal. No lo vayan a aplicar para otro modelo, para el bueno, exponencial se puede, pero hay que justificar algo. Pero para el modelo gamma no lo vayan a aplicar. No lo vayan a aplicar para el modelo G cuadrada, para el modelo beta, porque este algoritmo solo funciona para normalidad, el que les estoy planteando aquí. ¿Qué es lo que dice el algoritmo? Pues con la muestra que me pasas, estimo la media, estimo la varianza
estandarizo la muestra, la estandarizo, es decir, divido entre la raíz de la varianza, aparecen las zetas. Una vez que tienen las zetas, voy a hacer la prueba Anderson-Darling bajo el supuesto de normalidad 0,1. Entonces, para poder aplicar la prueba Anderson-Darling, tengo que transformar las zetas a U's mediante la aplicación de la distribución normal 0,1, porque ahora quiero verificar que estas zetas son normales 0,1. Entonces, hay otro cambio. Las X se transforman a zetas. Las zetas se transforman a U's. Y una vez que tengo las U y las ordeno, calculo el estadístico de prueba Anderson-Darling. Y la idea es rechazar si este estadístico es más grande que cierto cuantil. Ahora, esta estadística ya no es la misma de ahí arriba, es otra estadística porque estoy agregándole el paso de la estimación. Entonces, existe una nueva distribución Anderson-Lilliefors para el caso normal, en donde tengo que ir a comparar estos números con estos cuantiles. Entonces, precisamente aquí, en sus notas, viene la simulación de la distribución Anderson-Darling-Lilliefors para el caso n igual a 5. Y vean lo que estoy haciendo. Estoy haciendo lo que dijo. Tengo una muestra, le estimo su media, le estimo la varianza, calculo las zetas, encuentro las U's, ordeno las U's. Gráfico. Les presento la distribución Anderson-Lilliefors para el caso n igual a 5. ¿De acuerdo? Igual, exactamente lo mismo. Ya tienen la distribución, ya tienen los cuantiles. De hecho, aquí están los cuantiles de la distribución Anderson-Lilliefors. Si lo están haciendo al 95%, el cuantil sería 59.598, ¿no? Igual, apliqué con los datos de temperatura la prueba Anderson-Lilliefors. ¿Cuál es la diferencia de esta prueba? Que en la hipótesis nula solamente le digo, oye, ¿estos datos son normales? Esa es la pregunta que le estoy lanzando a los datos, ¿no? No le estoy diciendo normal con estos parámetros, no. La prueba Anderson-Lilliefors es tal que funciona de tal manera que solamente la pregunta es, ¿son uniformes, sí o no? Entonces, ¿qué es lo que hago? La misma cantaleta. Agarro la muestra, estimo media, estimo varianza, estimo las zetas. Con las zetas calculo las U's, con las U's las ordeno, calculo la estadística de prueba de Anderson-Darling y la encuentro. En este caso me salió 0.052. Calculo la estadística en la distribución, calculo la distribución Anderson-Darling para el caso n igual a 130. Aquí está la simulación de la distribución Anderson-Darling para el caso n igual a 100. Bueno, aquí me equivoqué, aquí sea n igual a 130. Estos son sus cuantiles. Al 95% es 0.7492. Prueba me salió 0.52, que está por debajo del 0.749. Es decir, mi estadístico de prueba cayó por esta zona. 0.52, al 95% estamos en 0.74. Entonces, dada la prueba Anderson-Lilliefors, esta prueba esta no se rechaza. Los datos son normales. Es lo que me estaría diciendo la prueba Anderson-Lilliefors, ¿no? Ustedes les da flojera. Y híjoles, es que programar todo esto, qué complicado. No se preocupen, dentro de la librería NordTest existe la función Anderson-Darling Test que hace la prueba Anderson-Darling-Lilliefors por ustedes. Ustedes simplemente le pasan la muestra, Anderson-Darling va a hacer todo el cálculo y les dice, mira, la estadística de prueba es 0.5201, lo mismo que nos salió a mí, ¿no? ¿Cuánto me salió mi estadística de prueba, manita? 0.5201, y el p-value simulado me salió 0.1853 y R les dice 0.18, ay, bueno, perdón, 0.1829, ¿no? Pues ya, más fácil, ¿no? Más fácil. Listo. Esa es la prueba Anderson-Darling. Es muy potente porque le da mucho peso a las colas. Por eso esa es la clave de la prueba Anderson-Darling. Ese es nada más lo único que ustedes se tienen que acordar. Anderson-Darling es una prueba que le da mucho peso a las colas de la distribución. Kramer-Von Miesen, un peso igualito. No le dio peso a las colas, ni a la panza, ni a la otra cola, no. Le dio el mismo peso a todo y sacó la prueba Kramer-Von Mises,
que ustedes la van a sacar en la tarea. Una prueba no tan potente como el Anderson-Darling, pero también funciona, ¿no? No sé si haya dudas, ya se me fue el tiempo. ¿Cómo ven la prueba Anderson-Darling? Es de las más potentes, ¿eh? Les platico que, así rápido, siempre que alguien saca una prueba de normalidad, porque hay muchas pruebas de normalidad en la literatura, ¿eh? Pero siempre que alguien saca una prueba de bondad y ajuste para ver normalidad, lo primero que hace es compararse con la prueba Anderson-Darling. Si la prueba le gana a Anderson-Darling, es candidata a publicarse. Si no, la verdad queda como una prueba más. Pero la verdad es que es complicado ganarle a la prueba Anderson-Darling. En términos de potencia, acuérdense. Y es que Anderson-Darling es muy buena. Le da peso a las colas. Y eso es importante en la normal. Bueno, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Dudas? Cristian dice, está complicado que la superen. Sí la han superado, pero es complicado. Porque la verdad lo que está detrás es muy simple. Y a encontrar una prueba de bondad de ajuste para la normal que le gane a Anderson-Darling, si la logran encontrar, créanme que se hacen famosos. Pero bueno, ahí está la prueba Anderson-Darling, el Anderson-Darling Dillyforce, que está guardada en la librería Nordtest de R. Ahí la pueden encontrar. Bueno, si no hay dudas, pues mañana viene Sergio con duda. ¿Ok? Si no, pues ya nos podemos retirar. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Bye, bye. Listo, Sergio. Hola, profe. Oye, una duda. El viernes